Descripción. En este experimento utilizamos un balón relleno de arena, el cual se utilizó como detonador. Utilizamos sensores, los cuales fueron los celulares con la aplicación de Physense2Box. También utilizamos tape para marcar y cinta métrica para medir el área donde se trabajó. Los sismos son movimientos bruscos de la corteza terrestre producida por la liberación de energía acumulada en ondas sísmicas. A los sismos también se les conoce por terremotos. La sismología es la ciencia que estudia los aspectos relacionados con la ocurrencia de temblores o sismos que ocurren en la Tierra. Una de las grandes atribuciones de esta rama ha sido el mayor entendimiento de las tectónicas de placas. Para definir mejor esta teoría tenemos que considerar la estructura de la Tierra, que está formada por 3 capas de diferentes composiciones, que son la corteza, el manto y el núcleo interno y externo, formando la geosfera. Las placas tectónicas son proporcionales a la litosfera terrestre, que se mueven de una forma independiente. Tienen límites de intensidad por sismicidad y actividad volcánica. Estas afectan la corteza como también parte superior del manto. El origen del terremoto se denomina foco o hipocentro, el cual es el punto interior de la Tierra donde tiene lugar el sismo. El epicentro es el punto de la superficie terrestre que se encuentra directamente sobre el hipocentro, y aquí las ondas repercuten con mayor intensidad. Las ondas sísmicas es la energía que se libera de la fuente o foco sísmico, viajando por el interior de la Tierra o a través de la superficie terrestre, provocando así perturbaciones temporales, generando movimientos de placas tectónicas. Existen 4 tipos de ondas sísmicas, de las cuales 2 son internas, ondas P y ondas S. Las otras 2 son externas, que son las ondas Love y Raydenf. Para realizar el experimento tuvimos que tener una etapa de prototipo en la que pusimos a prueba el detonador sísmico, el sensor sísmico y el medio de dispersión. Los primeros lanzamientos del detonador sísmico fue para probar que este no rebotara. Una vez que logramos este objetivo, pusimos a prueba el medio de dispersión con el sensor sísmico para determinar si el medio era lo suficientemente adecuado como para alcanzar a tener un registro perceptible con el impacto en el sensor. Cuando determinamos que el medio de dispersión ya era el adecuado, pasamos a escoger distintos posibles cambios al medio. En este punto fue donde agregamos al experimento poner el celular sobre un colchón de espuma y sobre una bolsa de agua. A pesar de que esto no cambiara el medio de dispersión de las ondas sísmicas durante la parte del recorrido, sí cambiaría la manera en la que el sensor leería las ondas sísmicas por encontrarse en una superficie distinta. A continuación, aclaramos cuáles serían las ubicaciones del sensor sísmico con respecto al hipocentro de nuestro sismo simulado. En un principio, pensamos apoyarnos en la cuadrícula que ya tenía el piso, pero al ver que esta cuadrícula no podía coincidir con los puntos que queríamos colocar para el sensor, hicimos una cuadrícula con 8 puntos de registro, independientemente a la cuadrícula que ya tenía el piso. Con estos puntos preparados, iniciamos con la experimentación. El balón con peso se dejó caer desde una altura de 3,5 metros, colocando el sensor sísmico en cada uno de los 8 puntos con los 3 materiales distintos, formando así 24 detonaciones para todo el experimento. El sensor sísmico se colocó orientado hacia el norte en los 24 impactos. Todas las detonaciones se realizaron aproximadamente en el mismo instante con variaciones menores a un segundo. Comienza a grabar pantalla. Lista.
D1. 3, 2, 1. Ya. Antes de empezar a realizar una interpretación de los resultados, es importante saber que estos son los 8 puntos en donde se colocó el sensor sísmico con cada uno de los 3 materiales. Los 8 puntos se distribuyen en 2 líneas rectas imaginarias, una horizontal y una diagonal. A las 4 posiciones marcadas sobre la línea horizontal se les nombró H1, H2, H3 y H4, en ese orden. Por el otro lado, a las 4 posiciones marcadas sobre la diagonal se les llamó D1, D2, D3 y D4, también en ese orden. Se va a realizar una observación muy breve de cada gráfica debido a la gran cantidad de gráficas que se generaron. En primer lugar tenemos a la detonación en la posición H1 cuando el sensor se colocó en el piso. Aquí hubo alteraciones desde un poco menos de menos 0.03 hasta casi 0.02 radianes por segundo en el eje X. En el eje Y hubo un incremento hacia la dirección positiva que llegó hasta casi 0.04 radianes por segundo. En el eje Z no existió ningún movimiento generado por el sismo. Y en la gráfica de magnitud general se puede observar que en el segundo 4 se dio el sismo, moviendo el sensor casi 0.05 radianes por segundo. En la posición H2, los resultados son muy interesantes, ya que en el eje X se volvió a mover en ambas direcciones, pero con mayor magnitud. En el eje Y también se mantuvo la misma dirección de movimiento, pero con mayor magnitud. En el eje Z continuó sin haber cambio alguno, y como es de esperarse, el valor absoluto del movimiento del sensor aumentó. En la H3, el eje Y registró por primera vez movimiento en la dirección negativa y el eje Z registra un cambio importante por primera vez, principalmente en la dirección positiva. Por lo tanto, el valor absoluto ha incrementado muchísimo con respecto a los vistos anteriormente. En el H4 se presenta un registro similar al H3, pero con menor magnitud. El D1 presenta cambios en los ejes X y Y, pero con muy baja magnitud. En el D2 se observan los mismos resultados, pero con una magnitud un poco mayor en el eje Y.
En el D3 aumentan la magnitud en el eje X y Y, mientras la Z se mantiene inactiva. En el D4 hubo menos magnitud en el eje X y más magnitud en el eje Y con respecto al anterior. En el caso de las detonaciones con el sensor sobre un colchón de espuma, los resultados a nivel general son notoriamente menores. En el H1, el valor absoluto llega apenas a 0.02 radianes por segundo. En el H2 se puede ver un registro muy claro en los tres ejes, por lo que el valor absoluto aumenta respecto al anterior. El H3 presenta un registro con magnitudes aproximadamente iguales al H2. En el H4 vuelve a disminuir mucho la magnitud, ya que el sensor está más alejado. En el D1 ocurrió un registro que no se esperaba, ya que en el eje X el sensor detectó movimiento en el segundo 3, pero en el cuarto segundo volvió a sufrir un cambio. Una de las posibilidades que se nos ocurrió es que esta anomalía haya sido provocada por la inestabilidad de la espuma. En el D2 también obtuvimos un registro interesante, y es que ahora el sensor detectó movimiento en la dirección negativa, pero con baja intensidad. En el eje Y aumenta un poco su magnitud y el eje Z tiene un muy ligero registro en la dirección negativa. El D3 mantiene bajas magnitudes en ambas direcciones, en los tres ejes. En el D4 pasa lo mismo, perdiéndose percepción en el eje Z. Para la bolsa con agua, los registros son bastante más complicados de interpretar que en los dos casos anteriores. En el H1 tenemos que el sensor detectó movimiento hasta el sexto segundo en el eje X y Y, pero en el eje Z el movimiento se detectó en el segundo 3. Al principio pensábamos que podría ser un error del sensor en ese tiro en específico, pero estos comportamientos inusuales se mantienen a lo largo de toda la prueba con la bolsa de agua. En el H2 se observa un comportamiento progresivo en la manera en la que las ondas sísmicas afectaron al sensor en los ejes X y Y. En el caso del eje Z, primero se dio una anomalía un poco antes de los 3 segundos y después se presenta otro registro menor entre los 4 y 5 segundos. En el H3 es más complicado interpretar lo ocurrido debido a que el sensor va detectando una especie de ondas en los ejes X y Y, lo que podría llevar a una conclusión interesante. En el H4 se detectaron dos movimientos ligeramente anómalos en el eje Y y uno más destacable en el eje Z.
En el D1 prácticamente no existe ningún momento en particular en el que el sensor haya tenido un registro por el sismo, salvo por unas ligeras excepciones, como sería en el eje Z y en el valor absoluto. En el D2 se registró un movimiento particular en el segundo 3, especialmente en Y y en Z. En D3 se volvió a presentar este movimiento creciente y decreciente, salvo por el eje Z. Por último, en D4 también existió este comportamiento ondulatorio, mientras que en el eje Z no se detectó ningún movimiento en particular. En las detonaciones con el sensor sobre el piso se registró el momento específico en el que ocurrió el sismo. De igual forma, con el sensor sobre el colchón de espuma se registró en la mayoría de los casos el momento específico en el que ocurrió el sismo. Mas sin embargo, cuando el sensor se encontraba sobre la bolsa de agua, la gráfica no proporcionaba la suficiente información para saber el momento específico en el que ocurrió el sismo. Al plantear distintas hipótesis sobre lo que sucedería con las detonaciones y las variaciones en las gráficas, pensábamos que en la bolsa de agua sería más notorio las variaciones en tanto por el movimiento, pero sin embargo fue al revés, ya que al recibir las detonaciones en el piso, la bolsa de agua transfirió todo el movimiento, más sin embargo el sensor pues fue muy poco lo que percató. Si quisiéramos ubicar el hipocentro del sismo utilizando los datos registrados, sabríamos que está a una distancia extremadamente corta, debido a que se mide la diferencia de tiempo de llegada entre las ondas P y este, y eso sería pues prácticamente proporcional, ya que mientras mayor sea el tiempo de llegada, mayor es la distancia a la que se encuentra el hipocentro. En este caso el registro nos dice que ambas ondas fueron en el mismo instante, ya que solo existió el registro de una única onda sísmica cuando el sensor se encontraba en el piso. Y esto es prácticamente lógico, ya que si existiera una diferencia de tiempo entre las ondas P y S, considerando que es a kilómetros por segundo, con tan solo una diferencia de un segundo, el hipocentro se encontraría a varios kilómetros.